Nos acompaña también el día de hoy, esta mañana, Jorge Córdoba, consultor independiente, quien será quien encabece la segunda charla o conferencia de esta mañana. El tema a tratar son las buenas prácticas como estrategia para disminuir los costos de producción. Vaya tema de bastante interés para nuestros amigos acuacultores. Me permito dar lectura, parte de la experiencia que tiene Jorge Córdoba. Es biólogo de la Universidad de Guayaquil y maestro en Economía y Dirección de Empresas, SPOL Guayaquil. Cuenta con el grado de maestro en Ciencias por la Universidad de Texas, A&M, en la especialidad de Maricultura. Cuenta con más de 30 años de trabajo en la producción de camarón en Ecuador. Tiene amplia experiencia en producción, consultoría, desarrollo e implementación de tecnologías aplicadas al cultivo de camarón, data análisis, desarrollo de equipos de trabajo y cátedra. Bienvenido, Jorge Córdoba. Adelante. Gracias, buenos días. Permítame primero agradecer la gentil invitación de la gente de CONAFAP y acuacultores de AOME para traerme aquí y permitirme compartir con ustedes algunas experiencias que inicialmente tienen que ser pensadas como una mirada hacia el pasado, una retrospectiva, yo diría, de lo que han sido, lo que hoy entendemos que han sido buenas prácticas para poder impulsar el crecimiento de una industria de producción de camarón como la ecuatoriana. Ha habido en los últimos 15 años un verdadero cambio en el paradigma y en el proceso de trabajar en los últimos años hemos aprendido algunas cosas que quiero tener el gusto de presentárselas. Dice, explorando nuevos horizontes, la forma de mirar al futuro, creo que radica en entender de dónde venimos y qué nos ha pasado. Buenas prácticas como estrategias para disminuir los costos de producción. Es la explicación lógica de una buena práctica. Y cuando se habla hoy en día mucho de sostenibilidad en el negocio, es necesario incorporar la idea de que para ser sostenibles tenemos que mantener rentabilidad. Entonces, voy a mostrar algunas ideas o algunas buenas prácticas que consideramos son claves y que a lo mejor algunas podrían colaborar en el trabajo que ustedes desarrollan día a día. Lo primero es que cuando se produjo el cambio de paradigma, que empezó probablemente allá como en el 2014 con la introducción de sistemas automáticos y algoritmos sónicos para alimentar camarón, cambió el paradigma y tuvimos que hacer una reingeniería de la finca, tuvimos que repensar el proceso. Y muchas de las fincas más exitosas, yo diría, introdujeron la buena práctica de entender cómo aplicar estrategias a la consecución de sus objetivos. Y para eso hicieron un análisis casa adentro para entender cuál era su situación en ese momento. Un FODA es una de las prácticas que aconsejan los gerentes y los expertos en management para entender cuál es la situación actual de una empresa. Se aplica a cualquier cosa, incluso a la vida misma. Y a partir de ahí, de conocer y entender la situación actual en la que estamos, podemos proyectar, generar objetivos y diseñar estrategias que nos lleven hacia los objetivos. Alinear a los miembros de las organizaciones, de nuestras empresas y tomar el liderazgo a partir del CEO o el dueño o el gerente para poder alinear a su gente hacia los objetivos. Entonces, el cambio en paradigma amerita una gestión estratégica de la finca. Esta es una buena práctica. Todas las estrategias o los diseños de gestiones estratégicas se pueden simplificar a través de este cuadro que habla de formular estrategias, llevarlas adelante, implementarlas y luego evaluarlas, medirlas. No hay forma de poder avanzar o entender si las estrategias que tenemos están funcionando. No hay forma de hacerlo si no existe una métrica asociada a la estrategia, para conocer realmente si estamos avanzando, si estamos logrando nuestro objetivo. Entonces, esta es, digamos, la primera gran idea de cómo una buena práctica nos puede ayudar. Y en el momento en que hay un cambio de paradigma en una industria, es una gestión que hay que hacerla.
Históricamente, el negocio medular de las fincas ha sido producir biomasa de camarón a partir de la proteína del alimento y mientras más rápido, mejor. Hoy en día ya no solamente se está hablando de la producción, es decir, la cantidad de kilos o libras por hectárea que se pueden producir, sino que se ha incorporado la terminología de productividad, es decir, se factoriza el tiempo en la ecuación. Hoy en día necesitamos saber en qué tiempo podemos producir qué cantidad de biomasa en el sistema de producción que tengamos. Y ni siquiera ya se habla tanto de por hectárea. Hoy en día la terminología va dirigida hacia hablar de los tonelajes que se pueden producir por tolva de alimentación. El nuevo modelo habla de hectáreas, pero considera y toma muy en cuenta la producción y la productividad en cada tolva que tengamos en la piscina. Entonces, el tiempo es clave. Cada vez es más importante la palabra tiempo. Hoy en día el productor, ante el nuevo paradigma, se enfrenta a una serie de cuestionamientos, muchos más de los que tenía antes. Hoy en día tenemos que buscar, entender y tratar de obtener los genes, los animales, con la genética más adecuada para poder hacer efectivo la expresión de los fenotipos en nuestro ambiente. Hoy en día uno puede ir al mercado de los náuplios, de los genes, y ubicar animales que vienen de programas genéticos de baja salinidad o de alta salinidad. Cada vez hay más desarrollo y en los últimos 15 años el tema genético ha crecido mucho. ¿Cuánto debo sembrar? ¿Cuál es la densidad de siembra que puedo poner en mi ambiente, en mi finca, y que me permite generar biomasa sin tener que entrar en una batalla campal con el ambiente? ¿Cuánto de agua debo usar? ¿Debo usar un sistema de recirculación o un sistema abierto? ¿Qué tipo de energía? ¿Cuáles son las fuentes de energía que tengo? ¿Cuál es la que debo usar? La cantidad de alimento, y no solo la cantidad de alimento, la calidad y la forma como voy a entregar el alimento cada vez es más importante. Y todo esto tengo que incorporarlo, tengo que analizarlo como productor frente a un escenario de precios y mi objetivo es buscar rentabilidad. Entonces hay una gran cantidad de temas que deben ser entendidos y manejados por el productor antes de efectuar su siembra. El nuevo modelo incorpora zonas de alimentación alrededor de tolvas que trabajan con algoritmos sónicos para producir camarón. Dentro de la misma piscina que hemos estado trabajando por los últimos 30, 40 o 50 años, hoy en día hemos incorporado zonas intensivas de producción alrededor de tolvas, zonas con procesos metabólicos muy dinámicos, muy complejos y que demandan aireación, por ejemplo, biorremediación, uso de multirración. El negocio cambió. Antes se alimentaba bajo un esquema de silencio. Hoy en día resulta que estamos alimentando con sonido y hemos encontrado nuevas dimensiones, nuevas formas de aproximarnos a qué está pasando con la biomasa cuando monitoreamos los algoritmos de sonido. El negocio realmente ha cambiado. Es una nueva forma de producir. ¿Qué pasaba en el 2010? ¿Qué ha pasado en el 2024 a grandes rasgos? En el 2010 estábamos aumentando densidades de siembra, estábamos cosechando camarones más pequeños y estábamos haciendo ciclos de producción de 30 semanas para lograr animales de 30 gramos. Eso era lo que usualmente hacíamos en el 10 o en el 11. Usábamos platos de alimentación o se usaban visores para poder alimentar y revisar los consumos. Hacíamos transferencias, también se hacían siembras directas y se alimentaba al voleo y la rotación del capital era baja. Las veces que le dábamos la vuelta al dinero y que sacábamos utilidad eran menores. ¿Qué pasa en el 2014? En el 2024, perdón. 2015 probablemente es un año de quiebre. Es el momento en que hay la transición del paradigma anterior al actual con la llegada de los primeros equipos de alimentación sónica. En el 2024, y por consecuencias de precios cayendo y de producción exuberante, las densidades de siembra
han empezado a bajar. Se están cosechando mayores tallas. Hoy en día es posible lograr animales de 30 gramos en 10 semanas, a veces en menos tiempo. Ese incremento en productividad está asociado básicamente a los temas genéticos. La alimentación automática aumenta la probabilidad de éxito de líneas de crecimiento. Como que se alinearon los astros. Llegaron animales que cada vez crecían mejor, que venían de programas de genética cuantitativa tradicional, manejando pedigrí, junto con la llegada de estos equipos de multirración que son capaces de alimentar con algoritmos de sonido, justo en el momento. El animal con capacidad de crecer justo llegó cuando teníamos estos equipos sónicos. Las transferencias de juveniles cada vez más grandes. En Ecuador, históricamente siempre se ha trabajado con precrías, piscinas más pequeñas que permiten o permitían en los 80, en esa época, en los 70, sembrar larvas silvestres y luego transferirlas. Hoy en día son las piscinas pequeñas que nos permiten hacer juvenil más grande para llevar al engorde. Esto ha sido una gran ventaja. Y por supuesto, la alimentación automática que incrementa la rotación de capital. Estas son las prácticas, bueno, las buenas prácticas, en resumen, y ya para entrar directamente en materia, que pensamos que han hecho o que han ayudado a disminuir los costos por el aumento en la producción y productividad y a mejorar la rentabilidad, maximizarla en algunos momentos y ser parte de la capacidad de soportar caídas de precios, como lo que ha pasado este año en Ecuador. Entonces, la genética, trabajar en genética es una buena práctica. Usar algoritmos sónicos para alimentar con multirración. La aireación es una condición, es una condicionante fija para poder lograr estos niveles de producción. Y el manejo de las dietas y del ambiente, tratar de mantener un equilibrio entre los aportes de alimentos y la capacidad de sostener ambiente. Adicionalmente, creemos que buenas prácticas para bajar costos y rentabilizar las fincas tienen que ver con las siembras de juveniles de mayor tamaño, el uso de la data de producción y el control del gasto. Vamos a resumirla, vamos a caminar sobre cada uno de estos temas. La genética. A partir de la llegada de Mancha Blanca en el año 2000, Ecuador empezó a trabajar en programas de maduración que simplemente consistían en llevar y traer animales de la maduración. Pero luego, a partir del año 2012, 2014, comenzaron ya, una vez que estos animales habían probado resistir los ambientes y el reto que representaban los temas patológicos en los ambientes, se empezó a trabajar en lograr la productividad. Y se pudo hacer simplemente usando selección masal, genética cuantitativa tradicional. Estos son datos presentados por Joao Rocha en el año 23 en un resumen de temas camaroneros que se produjo o que se hizo en Asia, ¿no? Pero los números son impresionantes. De 8 a 9 kilos por hectárea día, índice de productividad del año 2010, se registran incrementos a 35 y 40 kilos hectárea día. Esa es la tasa, la velocidad de generar biomasa que tenían las mismas piscinas, pero con animales que venían de programas genéticos. Hubo una mejora en sobrevivencias, caídas en conversiones y un mayor número de toneladas métricas por hectárea. El país fue de 171.000 toneladas métricas en el 2010 a un poco más de 1.200.000 toneladas métricas. Y ese país está en capacidad de duplicar ese volumen de producción fácilmente, simplemente haciendo un par de cambios en la estrategia de producción. Estos son registros de Rocha también presentados en ese foro de resumen, de cómo creció, cómo aumentó el crecimiento lineal en este caso, ¿no? De menos de 1 a arriba de 2 gramos y las libras hectárea día, o lo que vimos en el slide anterior, los kilos hectárea día de productividad, entre el año 23 y el año 22. Esto es una prueba de que una buena práctica para disminuir costos es el trabajo genético
que no puede parar. Es una tarea continua de mejoramiento que las industrias y las fincas tienen que sostener. De no hacerlo, comienzan a perder competitividad, porque si hay otra industria que tiene un animal que crece más rápido, que produce más biomasa, automáticamente estoy perdiendo capacidad de participar y de tener éxito comercial en estas industrias. Estos son los pesos de cosecha, es una cosa que también ha sido interesante en Ecuador. Hoy en día se están llegando cada vez a tamaños más grandes de camarón. Cada vez se está cosechando animal de tallas más grandes. Y esto es importantísimo porque nos aleja, nos saca de la competencia en precios. Todo el mundo está produciendo camarón más pequeño, pero si yo soy capaz de producir un camarón muy grande a costos razonables y con rentabilidad, prácticamente no tendré mucha competencia. Este es un modelo que hice utilizando data de producción real. Es un modelo de regresión que lo hice usando regresiones múltiples para poder establecer la rentabilidad. Aquí arriba está la pequeña ecuación que salió, la utilidad neta hectárea día y cuáles son las variables que más peso tienen a la hora de explicar de dónde viene la rentabilidad en un proceso de producción. Y aquí hay dos escenarios que les voy a presentar. En el primero, el modelo corre a razón de 1.8 gramos de crecimiento desde el inicio, lineal. Cuando lo ponemos a correr de esa forma, resulta que, por ejemplo, cuando logramos 1.3 de conversión y 4.500 libras, la rentabilidad es $4.62 hectárea día. Estos son datos reales de producción y de rentabilidad. Pero cuando pongo a correr el modelo a 2.5 gramos de crecimiento desde el inicio, fíjense lo que pasa bajo las mismas condiciones de conversión y de biomasa, $30.82 hectárea. Eso significa que entre 1.8 y 2.5 la rentabilidad hectárea día, ceteris paribus, como dicen los economistas, todo lo demás se mantiene igual, es 6 veces mayor. ¿Qué significa esto? La plata está en el crecimiento, en la velocidad de producción de biomasa. Lo mismo que hablábamos al principio. Entonces, una buena práctica para rentabilizar y bajar costos es lograr los mejores crecimientos. Cualquier cosa que sirva para que el crecimiento sea muy veloz es una buena práctica. La alimentación automática y el sonido. Esta es la segunda práctica que puse en el cuadrito. Nada más eficiente hasta el día de hoy que lo que hemos aprendido cuando ponemos animales a crecer alrededor de tolvas que usan algoritmos sónicos para alimentar. Algoritmos que están trabajando 24 horas al día disparando alimento en la medida en que los animales lo piden. Al principio hubo una resistencia interesante en las fincas a adoptar la tecnología, pero con el paso del tiempo, con la hibridación que hemos logrado con estos algoritmos y con entender estos procesos, cada vez somos más dependientes de trabajar con sonido. Cada vez es más difícil pensar en una acuacultura de camarón sin usar este tipo de tecnologías. Ha sido un proceso, comenzó en el 14, 10 años después está bastante adoptado, pero aún falta, aún hay mucho espacio para poder adoptar estos mecanismos de alimentación. Y aprendimos cosas muy interesantes. Cuando expongo la dieta menos tiempos al agua, lixivia menos. Eso significa que el dinero que estoy pagando por nutrientes es mejor aprovechado. Es sencillo, es una buena práctica. La saciedad, muy rápidamente lo consumen. Si pongo un plato, a los 5 o 6 minutos después de que hubo el disparo, se acabó. Todo el alimento fue consumido. La tasa de ingesta es mayor, mientras mayor es la dispersión. Es decir, es clave en una tolva tener una muy buena área de disparo para que el efecto de crecimiento sea muy bueno. La muda, bueno, hay periodos en que el animal no está comiendo, está mudando, o porque tiene una actividad adicional que antes lo suponíamos, pero ahora lo vemos, porque hay una caída en el consumo y hay una verificación en campo de que los animales están mudados, es decir, somos más eficientes.
La temperatura, las tasas de ingestas, hay algunas variables, la pobre calidad del alimento, son temas adicionales que poco a poco los hemos ido entendiendo y manejando. Pero definitivamente, utilizar alimentación automática con sonido es una excelente práctica para bajar costos y ganar productividad. Cada vez hay software en las empresas que están en la línea de venta o de estas tecnologías que permiten que la observación de las tasas de consumo, del comportamiento de la biomasa y este tipo de cosas sea mucho más amigable con los biólogos. Hoy en día es muy fácil ver una pantalla, revisar un software y saber en las horas del día cuáles son las horas donde más comieron y qué tipo o qué respuesta estamos teniendo. Hoy en día hay situaciones en finca donde hay cuartos, salas especiales donde hay gente solamente observando pantallas para ver cómo están comiendo los animales y haciendo ajustes. Es decir, usar software para poder entender lo que está pasando con la biomasa, adentrarse en auscultar la biomasa desde el punto de vista del sonido es otra buena práctica. Muchas formas de medir las respuestas en el tiempo, en los diferentes tamaños de camarón. Cada vez hay software que son más amigables, más fáciles de entender y de revisar. Y al final, lo que se ve en las gráficas es la expresión visual de los algoritmos. Es decir, la respuesta que da el cerebro, la computadora o el algoritmo a el sonido que emiten los animales. Entonces, es interesantísimo, pero en la medida que nos vamos adentrando en entender estas curvas, ganamos muchísima eficiencia. No hacerlo, no comenzar a trabajar en entender cómo funciona el crecimiento de la biomasa, usando esta lupa nueva que son los algoritmos de sonido, no es una buena idea. Es una mejor práctica comenzarlos a usar y entenderlos. Hay todo tipo de información sobre las horas de consumo, los días. Podemos tener una muy buena idea de cuando no hay consumo, cuando simplemente no hay camarón o hay muy poco camarón en la piscina. Los datos son crudos y a veces hay resistencias en las fincas para aceptarlos, pero a la hora de cosecha se dan cuenta que son muy reales. Hay tecnología ya para poner alimentos y poner a los equipos a escuchar, simplemente a escuchar y que se activen a dar alimento en el momento en que los niveles de sonido son buenos. Es decir, yo podría incluso tomar una piscina sin conocer cuánto animal pusieron y simplemente poniendo alimento y revisando tanto el número de tolvas que se activan y el tiempo en que se activan, yo podría comenzar a determinar qué tipo de biomasa es la que tengo. A ese nivel se puede ya ir llegando y mientras más rápido se lo haga, mucho mejor. La siembra de juveniles. Ahora que tenemos que engordar o que estamos abocados a engordar animales, a generar biomasa utilizando sonido, mientras más rápido suenen los equipos y mientras más rápido se active el algoritmo sónico a trabajar, mucho mejor. Entonces, estamos trabajando cada vez más en desarrollar el oficio, la pericia, el know-how, como quieran decirlo, de poder levantar en precrías animales de 2 o 3 gramos. De tal forma que la siembra que hacemos ya no es una siembra ni directa ni de juvenil pequeño, sino de un juvenil más grande. En el momento en que siembro, tengo la habilidad como industria de mover animales de 2, 3, 4 gramos a costos razonables a piscinas. Yo estoy entrando en una fase de menor tiempo de producción, mayor rotación del capital y un ajuste en todos los parámetros, la conversión de todos los KPI, la conversión de alimento, la demanda de dinero para invertir en alimento por cada dólar en utilidad baja. Imagínense si yo puedo trabajar a menos densidad, sembrando un juvenil más grande, haciendo ciclos de 50 o 60 días y produciendo 2 toneladas de camarón por hectárea de camarón grande. Puedo hacer 10 toneladas al año de camarón. En una industria de 250.000 hectáreas estamos hablando de 2,5 millones de toneladas al año.
disminuyendo el impacto sobre el medio ambiente. Eso es la mitad de lo que el mundo demanda. Y se lo puede hacer de la noche a la mañana. Algunas limitantes sí, vamos a necesitar más larvas, vamos a necesitar más balanceados y vamos a necesitar otra China que coma camarón, porque solo hay una. Pero el potencial para crecer en la industria está ahí. Una buena práctica es incorporar tecnología y buscar animales más grandes para poder bajar los costos. Las prevalencias. Cada vez que llevamos 1 millón de animales de un laboratorio a la finca, y ese millón de animales viene de un plan genético, cualquiera que este sea, esos animales, no todos son capaces de expresar el fenotipo, vamos a decir, crecimiento de la misma forma. Hay una segmentación, hay un promedio de crecimiento, y hay un grupo de animales que crecen mucho mejor, y hay un grupo de animales que no expresan tan bien el crecimiento. No es que no crezcan, pero sus tasas de crecimiento ya en la engorda son bajas y no sirven para pagar la cuenta del costo fijo. Entonces, hemos hecho algunas pruebas, incluso hemos analizado desde el punto de vista de patógenos la misma población de una piscina, estratificando el muestreo, mandando a muestrear o mandando a analizar donde los patólogos, los grandes, los medianos y los pequeños. Y resulta que los pequeños siempre arrojan resultados de mayor prevalencia de cualquier patógeno. Y los grandes, aquellos animales que en la finca están creciendo mucho mejor, son animales mucho más limpios. Debe haber una razón para eso y habrá que buscarla o investigarla. Pero para efectos prácticos de generar plata, ganar dinero en una producción comercial, a mí lo que me interesa es sembrar los más grandes, los mejores crecedores. Y hemos hecho varias pruebas y estamos trabajando de la siguiente forma. Esto de aquí es una fotografía real de alguna cosecha de camarón, donde si no se hacen ciertos ajustes en el proceso de siembra, se puede terminar con esto. Esto tiene un impacto terrible sobre la economía de la finca. Entonces, lo que hemos hecho y lo que estamos haciendo es tratar de trabajar depurando los stocks desde poslarvas, haciendo tamizajes y sacando los más pequeños, tratando de sembrar en el precriadero la primera porción de animales que salen en el momento de cosecharla, pasando eso a engorda y no poniendo a engorda los animales más pequeños, porque son los más altos en prevalencias de lo que ustedes quieran, de lo que los patólogos definan. Pero son animales que para efectos prácticos del manejo de la finca no producen dinero o producen muy poco. De hecho, producen una pérdida. Entonces, una buena práctica es sembrar juveniles grandes y tratar de segmentarlos, separarlos y buscar los animales más crecedores dentro de la misma población que ya son crecedores. Este es un ejemplo de una piscina que se sembró con el primer lote de un precriadero, los animales más grandes, y obtuvo muy buenos crecimientos, muy buena conversión, muy buenos índices, muy buenos KPI, produjo dinero. Fíjense la distribución de tallas, muy parejo, se lograron animales de muy buen tamaño. Y los hermanos, los otros, los que salieron al final, tuvieron este tipo de distribución, este tipo de tamaños. Es decir, es un mundo de diferencia lo que hay dentro de la misma población, dentro del mismo stock, viniendo del mismo plan genético entre los grandes y los pequeños. Para generar dinero a partir de una biomasa producida rápidamente, es necesario sembrar los más grandes. La aireación vino de la mano, es la otra buena práctica. Todavía estamos aprendiendo de cuál es el mejor equipo para usar, cómo debemos de ubicarlo. Hoy en día aglutinamos los animales. A pesar de que la piscina tenga 10 hectáreas, probablemente la alimentación y la generación de biomasa se produzca en un 2 o 3% de toda el área. Son áreas altamente conflictivas, manchas negras, black spots dentro de la piscina, donde es necesario trabajar. Ahí es donde están creciendo y donde estamos poniendo el 60% del dinero que invertimos en el costo, el alimento. Entonces, estas áreas que están bioturbadas o que tienen grandes cantidades de camarón ahí, necesitan ser entendidas desde el punto de vista de cuál es la mejor arquitectura de la zona de alimentación, cuál es la mejor forma de poner tolvas, aireadores, cuál es la mejor relación de la disposición del aireador en función del viento, de las características del aireador. Aquí hay mucho todavía por aprender hasta lograr tener la zona perfecta.
Veamos un ejemplo de una zona donde no hay viento. Fíjense la calidad del disparo de cada equipo. Las tolvas tienen diferente distancia de disparo y diferente forma del disparo. Y parece mentira, pero eso tiene un efecto importantísimo sobre la calidad del crecimiento que se obtiene. Entonces es algo que tenemos que investigar. Y la aireación tiene que ir de la mano. Este es un aireador que se probó. El disparo que hace es fantástico y lo interesante de este equipo es que trabaja con energía solar, se alimenta la tolva desde el muro y solamente es una tubería que lanza el alimento a la piscina. Pero el área que logra es fantástica, realmente nos quedamos impresionados cuando vimos la cantidad de área que podíamos lograr con este equipo. No estaba conectado todavía a los algoritmos sónicos, pero lo puede hacer. Entonces, lo que viene a futuro de formas de alimentar camarón en zonas de alimentación en piscinas está por escribirse. Estamos dando los primeros pasos, pero podemos llegar a ser muy, muy eficientes, muy efectivos si comenzamos a trabajar en esta línea. ¿Cuál es la relación que deben de tener el viento que sopla en la piscina, con la disposición de los aireadores, la distancia de los aireadores hacia la zona, la influencia que debe tener el flujo de agua para no mover el alimento fuera de los hidrófonos? Todo lo que es la arquitectura, vamos así decirlo, de cómo armar las mejores zonas de alimentación, combinando mi tecnología de alimentación, la aireación disponible y mis condiciones de piscina, está por verse. La profundidad del agua. Hay mucho todavía por entender para seguir ganando eficiencia en estos sitios donde se está produciendo camarón dentro de las piscinas. Este es un ejemplo de dos equipos de aireación tomados con un dron. Este del lado izquierdo hace algo que se llama backsplashing y el de acá no lo hace. De hecho, fíjense cómo este aireador que está aquí jala la canoa. El efecto que tiene que tener un aireador en una piscina es tomar agua subsaturada de oxígeno de la parte de atrás, ponerlo en el aire, saturar, que se sature el agua y una vez que cae, siga para adelante. Pero si el equipo, por alguna razón, levanta agua y esa agua se satura y cae atrás y la vuelve a levantar el aireador, lo que estoy haciendo es saturar agua que ya saturó. Esto es ineficiente y estoy gastando plata en montar energía y en montar ese equipo. Fíjense cómo funcionan estos dos equipos. Fíjense cómo está botando agua atrás. Esta es la parte de atrás del equipo. Este que está acá no bota nada hacia atrás y más bien jala nueva agua para incorporar a la aireación. Entonces muchas veces entramos a una finca y vemos los aireadores y decimos qué bonitos los aireadores, pero realmente están siendo eficientes. ¿Cómo podemos entender si la plata que estoy gastando en aireación realmente me está retornando biomasa de forma eficiente? Entonces, una buena práctica es la aireación, pero hay que tener mucho cuidado con los equipos que se ponen y con el funcionamiento que tienen. Las dietas y el ambiente, las prácticas de usar alimento adecuado, alimento de alta calidad, son las mejores prácticas. No le encuentro sentido a tener un animal que tiene una capacidad genética de crecer muy bien y que lo alimente con una dieta de mala calidad. Porque una dieta de mala calidad no me va a permitir sacarle todo el potencial genético de crecimiento que tiene ese animal. Entonces tengo que invertir en las dietas más baratas, que no son las que menos cuestan, son las que más biomasa me dan a cambio de cada dólar que pongo. Entonces este es un tema que hay que revisar muy bien. Los fondos de las zonas de alimentación tienen que ser monitoreados, los suelos, las zonas circundantes, el área donde el camarón está creciendo. Necesitamos analizarla con todo lo que tengamos, calidad de agua, calidad de suelos. Es importantísimo mover las tolvas, a lo mejor dentro del mismo ciclo de producción, 10 metros, hacerlas circular y de un ciclo al siguiente moverlas. Eventualmente las piscinas que están sometidas a estos procesos de producción con tolvas necesitan ser secadas, aradas, y los préstamos o los canales internos que tienen estas piscinas de toda la vida necesitan ser limpiados. Hay que hacer remoción física de sedimentos
porque es la única forma de recuperar las capacidades de carga que las piscinas van perdiendo con el tiempo por acumulación de metabolitos y de desechos del proceso de alimentación. Fíjense que si se ponen a hacer números en 700 metros cuadrados donde alimentamos y crecemos camarón hoy en día, los tonelajes de alimento que se ponen en el ciclo son inmensos. Altísimas cantidades de alimentos que se están poniendo en pequeños espacios. El uso de simbióticos, el uso de fermentos, el uso de probióticos, el uso de bioremediadores son buenas prácticas. En general, cualquiera que sea la metodología que usan, siempre nos ayudan a mejorar los ambientes. Pero por supuesto necesitan oxígeno porque no trabajan si no hay oxígeno presente. La transparencia del agua, debemos de tratar de manejar ambientes más transparentes de tal forma que la luz penetre hacia el fondo y tengamos más oxígeno disponible en estratos más inferiores. Esto es una continua batalla en las fincas. Las mediciones de turbidez y el uso de los factores estos que multiplican la turbidez para poder determinar cuál es la profundidad de la zona de compensación fotosintética, el sitio donde la producción de oxígeno es equivalente a la respiración o al consumo y cómo esto puede cambiarse o ajustarse dependiendo de los recambios de agua o de los manejos de la transferencia, de la transparencia. Revisar siempre los temas aquellos que tienen que ver con el hecho de que no porque voy a cambiar más agua, voy a mejorar oxígeno necesariamente, porque a veces el oxígeno dentro de la piscina es mayor, hay un mayor nivel ahí, a no ser que vaya a realmente producir un aumento en la transparencia. Pero hay prácticas en el manejo de la calidad del agua, de la turbidez, de los recambios que tienen que ser revisadas. Y es una buena práctica apegarse a los mejores conceptos, porque el ambiente es la otra parte. ¿Qué hacemos con buena genética? ¿Qué hacemos con buenos equipos de alimentación? ¿Qué hacemos con buenas dietas y aireación si al final del día no manejamos el ambiente? Es otra de las condiciones básicas y otra de las buenas prácticas, por entender los niveles de oxígeno y la relación de los niveles de oxígeno con los recambios. Los suelos, el suelo allí en los últimos centímetros del agua y en los primeros milímetros de suelo es donde se produce esa interfase. Tiene una dinámica metabólica impresionante. Son sitios donde hay procesos de oxidación y de reducción y de acumulación que tienen mucho que ver con la calidad del cultivo. Entonces, trabajar, entender, analizar, revisar y martillar el manejo de la interacción agua-suelo es clave. Es otra buena práctica. Fíjense que ya llevamos algunas y no podemos olvidar lo que son los manejos del ambiente, del sitio donde el animal está comiendo y creciendo. Hay mucha literatura y mucho trabajo por entender, por ejemplo, las relaciones entre la profundidad de la columna de agua y el disco sequi, los grosores de las capas fóticas, la capacidad de transparentar el agua para enviar oxígeno a estratos inferiores, la capacidad de usar, por ejemplo, sistemas de aireación que tiendan a desestratificar columnas de agua y a crear ambientes más oxidados. Hay algunos temas por revisar que son buenas prácticas para mejorar los procesos de producción. Hoy en día ya hay software. Tenemos la capacidad de usar procesadores y usar inteligencia artificial y usar modelación estadística de data para poder entender cuál es el mejor camino, cuáles son las mejores rutas para poder lograr producción. Hay software que permite, por ejemplo, el monitoreo de la alimentación, en este caso la línea en rojo, y el coeficiente de variación. Una práctica común cuando se produce camarón en estos sistemas es ver cómo el coeficiente de variación, que es un índice de dispersión y que viene dado por el cociente entre la desviación estándar y la media, va fluctuando desde el día 1 hasta el final. Normalmente o usualmente una finca podría comenzar con un coeficiente de variación de 30, 28, 25, pero en la medida que pasa el tiempo y el camarón va creciendo y mi manejo de la multirración y de todo lo que tengo a mano es adecuado, ese coeficiente de variación debe bajar, debería terminar con 10 o 12% al final. Pero es observable cuando se hace seguimiento de este tipo de
de factores o de índices, que en un momento dado puede ser que esto en vez de seguir bajando suba. ¿Por qué el coeficiente de variación comienza a subir? Nos ha pasado, lo vemos en el campo. Y cuando vamos a ver qué está pasando con la alimentación automática, con los algoritmos, con el número de tolvas, y hacemos correcciones, básicamente aumentamos, por ejemplo, el número de tolvas, o cambiamos la frecuencia de alimentación, las horas de alimentación, a las 2 o 3 semanas el coeficiente de variación vuelve a bajar. Es decir, hay un efecto importante sobre la dispersión de la población asociado a un manejo errado de la entrega de alimento, tanto en tiempo como en espacio. Entonces, una buena práctica es monitorear a través del uso de estos paquetes qué está pasando con coeficiente de variación, por ejemplo, que de esta forma es muy rápido verlo. De otra forma, tendría que tomar mucho tiempo para pesar animal por animal y calcularlo. Hoy en día la tecnología nos permite poner una lupa al proceso de producción y ser capaces de entender de forma mucho más precisa y rápida qué está pasando. Eso significa voy a reaccionar más rápido, significa voy a perder menos plata. Y hay un sinnúmero de parámetros que se pueden monitorear y que se pueden seguir utilizando estas estrategias. Entonces, al final de esta breve charla y para resumir lo que quiero poner a su disposición o a su consideración sobre lo que entiendo que son buenas prácticas para bajar costos y un poco basado en la mirada retrospectiva de lo que hemos hecho en la industria de Ecuador en relación a producción. Creo que es un poco el mensaje final. Es necesario trabajar con genética. Comenzamos hace 14 o 15 años trabajando con, como les dije, con la genética cuantitativa tradicional, las selecciones basales y los registros de pedigrí que los genetistas hacen. Pero hoy en día ya hay herramientas genómicas. Ya se pueden hacer prospecciones de regiones del ADN del camarón para poder identificar secciones donde hay variantes en las secuencias asociadas a fenotipos. Es decir, ya no levanto reproductores o elijo cruces solamente basado en lo que veo, sino en un estudio real del ADN. El mundo cambió y tenemos esa tecnología. Una buena práctica es usarla. Está disponible, no es cara. Y se paga al final del día. La alimentación automática y con sonido, este es el futuro. Los países y las industrias, desde mi humilde perspectiva, salvo mejor criterio, que van a permanecer y que van a ganar competitividad, son aquellas que se abocan a entender cómo funciona esto y a incorporarlo a su proceso de producción. La aireación de zonas de alimentación y su arquitectura. Necesitamos entender cuáles son los mejores equipos de aireación que hay. Necesitamos medir el efecto de estos equipos sobre la generación de biomasa, sobre la conversión de alimentos, sobre la calidad ambiental donde criamos camarón. Necesitamos entender cuál es la disposición de los aireadores en relación a las distancias del hidrófono, cuál es la disposición del flujo de aireación en relación al viento en la piscina, a las entradas y salidas. Esto todavía no está escrito, es historia por revisar y escribir. Y las dietas y el ambiente van de la mano. Necesitamos usar muy buena calidad de dieta, porque tenemos hoy en día animales que van a aprovechar al máximo la mejor calidad. No tiene sentido a un animal con ese poder de crecimiento darle una dieta mala. No tiene sentido a ese animal no darle un buen ambiente, el mejor ambiente posible, la mejor forma de alimentar. Es la única forma de realmente maximizar. Cualquier cosa que haga para mejorar la calidad general de mi producción es una buena práctica y al final del día va a pagarme porque voy a bajar mi costo de producción. La siembra de juveniles. Necesitamos especializarnos en entender cómo producir juveniles más grandes que entren muy rápido a generar biomasa en los ambientes de piscina. Cada vez que siembro directo y paso 30 o 40 días hasta que el animal logra el tamaño para entrar a comer de la tolva, he perdido una gran cantidad de plata. Así de sencillo. La data, el software, están cada vez más disponibles. Cada vez podemos tener mayor capacidad de usar el análisis, la informática, la data y la modelación
en servicio nuestro. ¿Para qué? Para poder entender nuestro proceso de producción, cómo yo produzco en mi finca, cuáles son las condicionantes en mi finca, cómo puedo disminuir el riesgo y aumentar la certeza en mi producción. Es parte del éxito. Es una muy buena práctica entender muy bien mi proceso y tratar de maximizarlo, ver dónde están mis cuellos de botella. Y finalmente, el software también hoy en día se usa mucho para el control de costos. No podemos trabajar acuacultura, no podemos producir camarón si no tenemos una idea clara de qué está pasando con mis costos cada día. Y no solamente el dueño o el CEO o el gerente, los costos tienen que ser conciencia colectiva en la finca. Desde el trabajador que está echando el alimento hasta el que está atarrayando o el que está en la guardia. Es conciencia colectiva de que tenemos que ser eficientes y manejar costos adecuados, si no se acaba el trabajo. Entonces, esto es lo que les quería contar un poco de lo que hemos hecho, de lo que considero que son buenas prácticas y de lo que pienso que a futuro hay que seguir haciendo para mantenerse en el negocio. Gracias. Muchísimas gracias, Jorge Córdoba, por esta plática muy amena y de bastante utilidad para el sector acuícola.